Bueno, vamos a hacer el estudio de la Parashá Vaikra 5782. Iniciamos el libro de Vaikra Levítico, y en la historia de Israel es el primero de los libros que se le enseña a los niños. A partir de los 5 años se enseña este libro. ¿Por qué? Porque este es el libro de Tahor y Tamé, de lo puro y de lo impuro. Dentro de toda esta clasificación, el inicio del texto de la semana, la parashá de la semana, Parashá Vaikra, como su mismo nombre del libro lo denomina, nos va a hablar de los sacrificios que Dios pide. Vamos a tratar de entender el sistema de sacrificios hoy y cuál es su relación con el hombre actual. Básicamente, la palabra sacrificio significa acercarse. Una muy mala traducción hecha al griego y al español es la palabra sacrificio, korbanot. El korban viene de leakrib, de acercarse. Entonces, el acto de llevar un animal o de llevar una ofrenda de harina, no leudada y sin miel, son actos de acercamiento a la divinidad. ¿Por qué el hombre tiene que acercarse a la divinidad? Porque a través del error que haya cometido, se ha impurificado y se ha alejado de la divinidad. Ahora bien, el error que el hombre haya cometido, el error respecto a qué o por qué. Y siempre en el pueblo de Israel, la vara y la medida es la Torá. No es lo que mi corazón siente, no es lo que la sociedad dice, no es lo que el gobierno impone, es lo que la Torá ha establecido. Y la Torá es la revelación que Dios le ha dado a Moisés delante de todo el pueblo de Israel como testigos. No es, como muy mal se la interpreta y se la traduce, la ley de Moisés, la ley de un hombre, un legislador, que se le ocurrió decir esto es bueno y esto es malo. Lo que sucede es que la interpretación posterior para la aplicación de los mandamientos fue nombrar en Israel como la ley de Moisés, es decir, la ley tradicional, ¿sí? Lo que va pasando de generación en generación. Eso que va pasando de generación en generación se va sumando al primer código, pero el primer código es la base, es la matriz. Y ese primer código, que es la Torá, que es lo que nos ha llegado escrito, entendemos que en sus principios ha sido revelado por la divinidad. Por lo cual, descartamos plenamente, con pleno conocimiento, que no existe una ley de Cristo y una ley de Moisés. O sea, una ley que impone un judío y una ley que impone el Hijo de Dios. Esos son conceptos de la religión occidental, pero no tienen que ver en absoluto con toda la historia de la Biblia. Es como se lo ha querido leer e interpretar para contraponer algo superior frente a algo inferior. Entonces, la ley de Moisés quedó como la ley del diablo que te lleva a la muerte, y ahora vino Cristo, que es el Hijo de Dios, que te lleva a la vida. ¿Sí? Eso es un problema de religiones. Las religiones son conformaciones sociales humanas, en donde siempre una va a querer ser superior a la otra. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es llegar al principio de por qué fueron dados los sacrificios y para qué sirvieron. Punto 1. Vaikra, la palabra Vaikra está escrita al final con la letra Aleph minúscula. Se interpreta que cuando Dios lo llama a Moisés, la reacción de Moisés es achicar su ego. Por eso, Ani, la palabra Ani, que significa yo, en hebreo empieza con la letra Aleph, la palabra Vaikra termina con la letra Aleph, la Aleph se pone mucho más chiquito en el texto respecto a las otras letras. Moisés bajó su ego, mostró su humildad ante el llamado divino. ¿Y para qué lo llamó Dios? ¿Y para qué lo llamó Dios? Para transmitirle una serie de acercamientos hacia él a través de ciertos animales. El toro, la vaca, la cabra. Y antes de continuar, les quiero recalcar algo. Vamos a estudiar en estos sacrificios que hay uno que cuando la persona no tiene un toro, una vaca o una cabra,
porque económicamente eso en la antigüedad era caro, implicaba un cierto valor económico, no tanto como ahora. Dios también da la posibilidad de que se sacrifiquen aves, que eran más baratas, y si no tenías el dinero para sacrificar un ave, podías llevar una torta, una masa hecha con harina, sin levadura y sin miel. Lo que significa que no es cierto que la sangre de Cristo te perdona todos los pecados y te lleva al mundo por venir, porque no es la única manera de perdonar pecados, la sangre. ¿Vamos? Fíjense cómo las cosas se tergiversan y se acomodan por un lado o se acomodan para el otro. Lo que pasó con la muerte de Yeshua es otro tema y es redentora para todos aquellos que siguen la Torá como Él la enseñó. Entonces es otro tema. No hace falta inevitablemente la sangre. Eso es religión occidental, que no está dentro del marco bíblico, por lo que estoy acabando de explicar. No solamente la expiación era con sangre, sino para qué está la ofrenda de Mijá, que es una ofrenda de harina, dada por el mismo Dios. Es decir, o la escritura la da Dios o no la da Dios. Si la da Dios es completa, y si no la da Dios no es completa. No se puede decir, lo que me conviene lo tomo y lo que no me conviene no lo tomo. Bueno, muy bien. La forma de hacer los sacrificios. Primero vamos a lo técnico. La persona venía con el animal, se lo presentaba al sacerdote, hacía smijá, ponía la mano sobre la cabeza del animal. Ahí decía por qué venía, y porque robé sin darme cuenta, porque hice tal cosa, porque hice tal otra. Perfecto. Entonces el sacerdote lo miraba. Entonces el sacerdote tenía la potestad, esto es muy interesante, tenía la potestad de decidir si la persona que tenía el animal lo estaba haciendo realmente de manera compungida o si lo estaba haciendo mecánicamente. Si observaba que lo hacía de manera compungida, seguía el abodá, el trabajo. Si no, el sacerdote le daba una orden a los levitas, le hacía una orden, una seña, y los levitas empezaban a cantar salmos, para ver si la persona realmente llegaba a tomar conciencia del acto que estaba realizando. Era como una ayudita, ¿no? Pasado esto, lo autorizaba el sacerdote y se producía la shita, el corte de la yugular en los animales. ¿Para qué? Para que el animal muera sin dolor. Al cortarle la yugular y desangrarse, el animal se adormece. Y bueno, y después toda otra parte técnica, unas partes se quemaban, otras no, depende del sacrificio. Unas partes adentro en el altar, otras partes en el sacrificio puede ser fuera del altar. Bueno, pero lo interesante de todo este sistema son dos cosas. Primero, el término dice Adán, todo hombre que quiera acercarse a Dios. Y ahí cuando dice Adán, hombre, no está refiriéndose a todo judío, sino a todo hombre. Adán, el primer hombre, no era ni judío, ni cristiano, ni musulmán, ni hindú, era un hombre creado por Dios. No habían religiones. Era el hombre general. Después, más tarde, todo deriva en que si sos judío, que si sos hindú, que si sos mecano, que si sos cristiano, que si es una cosa, que si es la otra. Eso es otro tema. Entonces, cualquiera que quería acercarse a Dios podía realizarlo. Quiere decir que el templo de Jerusalén estaba abierto para todos. Era cuestión de querer acercarse. ¿Sí? Después los hombres establecen las divisiones. Que si sos más kosher, más puro, que si sos menos kosher, que si sos idólatra, que si sos pagano. Eso lo hace todo el hombre. No es la intención divina. Lo segundo es que para que se ponga el sistema en adelante, para que empiece a funcionar el sistema del sacrificio, la persona no estaba obligada a ofrecer un sacrificio. No es, tengo la obligación de hacer un sacrificio. ¿Cuándo se hacía el sacrificio? Cuando la persona reconocía que se había equivocado. Entonces, ¿cómo es esto? Estamos todos viviendo nuestras vidas personales, particulares, me doy cuenta de que me equivoqué en algo. Y entonces ahí veo en qué me equivoqué o qué fue lo que hice, y ahí tengo que saber qué sacrificio tengo que llevar al templo. Quiere decir que todo parte de la intención de la persona, de hacer qué cosa, teshuvá, es decir, hacer introspección, mirar hacia adentro, darse cuenta que se ha equivocado, y entonces ahí pone en efecto todo el sistema de sacrificio. Muy bien. Hay un sacrificio que es con el cual quiero charlar hoy, que es muy particular, que es el sacrificio de Hatat.
El sacrificio de Hatat se realizaba cuando se cometía una equivocación sin darse cuenta. Por ejemplo, se interpretaba mal una mitzvah, un mandamiento, se vivía de esa manera, pues la persona se daba cuenta de que estaba equivocado. Ese sacrificio está ordenado fundamentalmente para los líderes de la comunidad. El sumo sacerdote, el consejo de ancianos, o Sanedrín posteriormente, y el rey. ¿Qué significa eso? Si el rey tomaba una mala decisión, en sábado, no sé, en sábado se pueden caminar 40 cuadras. Y la Torá dice que se podían caminar 10 cuadras. Me equivoqué. Entonces voy y ofrezco un sacrificio de Hatat. Este sacrificio de Hatat, así denominado técnicamente en hebreo, este sacrificio de Hatat, que significa errar al blanco, me equivoqué con el principio divino, eso es errar al blanco. Apunté mal. ¿Sí? Este sacrificio se quemaba fuera del altar. No se quemaba en el altar, a diferencia de los otros sacrificios. Bueno, fíjense ustedes lo que pasa en el relato de los escritos mesiánicos, en la carta a los hebreos, como se la traduce a la comunidad hebrea, como que los escritos mesiánicos fueran de cristianos hacia judíos, ¿no? No habían cristianos cuando se escribieron las escrituras. El cristianismo aparece en el siglo II, mucho tiempo después. Esta es una comunidad, esta es una carta escrita no por Pablo, como se la trata de imponer, que fue Rav Shaul, no es el escritor Rav Shaul, porque la manera de redactar no tiene que ver con los escritos de Rav Shaul. Eso es muy claro. Entonces no sabemos quién fue, pero habrá sido Pablo. Dale que va. Bueno, dentro de eso, esta es una carta que está basada, básicamente, y recién ahora se está investigando. Lo que pasa es que todos los judíos siempre fallan, entonces no se va a fondo. Y cuando se va a fondo, mejor lo cierro, porque tiene que ver con los judíos, si no me conviene. Tiene que ver con la comunidad de los esenios, que fueron los primeros en el pueblo de Israel de reaccionar directamente con el templo, el segundo templo. ¿Por qué? Porque ¿en qué había derivado el sistema de sacrificio? En lo que Dios viene reclamando desde el profeta Isaías. Yo nunca les pedí a ustedes tantos sacrificios. No me agrada tanta sangre. Pero como primero nos da la Torá, nos pide los sacrificios, la sangre, y después viene a decir, yo no te pedí los sacrificios. ¿Qué pasó en el medio? El mismo profeta Isaías, ¿qué dice? Vengan a mí y pongámonos a cuenta. Y yo voy a cambiar sus pecados y los voy a dejar blancos como la grana. ¿Qué es todo esto? Hagan Teshuvá realmente, vuelvan a mí y después se ofrezcan el sacrificio. Pero primero reconozcan cuál es el error. No vengan como un acto mecánico. Bueno, listo. ¿Qué dice la Torá? Tengo que devolver el objeto, el 5% y el animal. Ya está. Cumplí, ya estoy libre. Pues si no cambiaste internamente, no sirve de nada, es un acto mecánico. Sobre eso se refiere Isaías. Eso es lo que estaba pasando en la época del segundo templo entre el sistema que se había armado y cómo había realmente decaído los principios originales de la Torá. Entonces, esa gente, primero los saduceos, muchos saduceos se fueron de Jerusalén al desierto. Y muchos fariseos después los siguieron. Y se formó la comunidad de Qumran. Y en la comunidad de Qumran, los esenios, que próximamente vamos a ir a visitar cuando hagamos un tour a Israel, ya se está pudiendo, nada más que tienen que juntar nada más que $4.000, ¿no? Un detalle. Cuando tengan el detalle nos vamos todos. Por 208. Sí, por 2. 800.000 pesos. No hay problema. Bueno, en fin. Un plan social y exactamente. Sigamos. Estaban en el desierto. ¿Qué es lo que hicieron? Reaccionaron con el sistema de sacrificio. Porque decían, esto no es lo que está escrito, no es el principio de la Torá. Entonces no queremos participar más de esto. ¿Y cómo reemplazaron
los sacrificios, con tres cosas que ya se venían pensando en el ámbito rabínico. El estudio de la Torá, la tefilá, la oración, y Gemilut Hasadim, las buenas obras. Pero para purificarse, los muchachos que hicieron, muchos piletones, mikvot, y se sumergían en agua un montón de veces por día para purificarse continuamente por distintos errores, porque ellos consideraban que el cuerpo tenía que estar muy puro para llegar al alma. Entonces, antes de hacer tefilá, hacían la inmersión, después de tefilá, antes de Shabbat, después de Shabbat, todo lo que posteriormente pasa y se mantiene, y venía y se mantiene con el mundo rabínico. Bueno, a esta gente se le escribe una nueva interpretación. Ya vino el Mesías. Y como vino el Mesías, el sistema de sacrificio queda reemplazado por lo que hizo el Mesías, que es una muerte como Mashiach ben Yosef, como el Mesías hijo de José, el que viene a sufrir para elevar a sus hermanos. Fíjense lo que dice, lo leímos hoy, 10:8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la Torá, entre paréntesis. Esto está agregado por los... Entonces, ¿cómo es que no te agradaron si lo pediste? Y diciendo luego, aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero hasta establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua Mashiach, hecha una vez para siempre. ¿Cuál es el asunto acá? ¿Qué es toda la carta de los hebreos? O a la comunidad de los hebreos. Es el reemplazo del sacerdocio. Porque si no hay más, si el sacerdocio del templo ya no tiene tanta importancia, tiene que haber otro sacerdocio. Esta carta fue escrita mientras el templo estuvo construido. Si no, no se estaría hablando de esto. Entonces, la persona común tiene el sacerdocio del templo. Pero el que cree en el Mesías ya no necesita hacer más sacrificios. Esto es interpretación rabínica hasta el día de hoy. Cuando venga el Mesías no vamos a hacer más sacrificios. Es lo que está diciendo esta gente que está escribiendo esta carta. Pero si no hay más sacrificios, ¿cuál es el sistema que queda cuando nos equivocamos? Tiene que haber un sistema sacrificial, unos ministros, unos sacerdotes de ese sistema, y tiene que haber un sumo sacerdote que esté por encima de todos. Y toda la carta de los hebreos está hablando sobre eso. El sumo sacerdote celestial, el que está en el tercer templo, el que está en el templo celestial. ¿Quién es? El alma del Mesías. Pero como los mundos están conectados, no puede haber algo supraterrenal y algo terrenal. Tiene que estar unido. ¿Quién lo unió? El Mesías. Con su muerte por el pecado de Israel. Isaías capítulo 53, por el pecado de todos nosotros. ¿Vamos? Entonces, dado esto, el sistema de sacrificios sigue en pie, sin el sacrificio de animales. ¿Por qué sigue en pie? Porque la idea del sacrificio no es matar el animal, sino hacer Teshuvá primero. Es estar siempre atentos a no equivocarnos respecto a la Torá, a nuestra intención. Si nuestra intención es correcta, estamos bien. Si equivocamos en nuestra intención, entonces tenemos que ofrecer un sacrificio. Pero no necesitamos un animal para ofrecer el sacrificio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tefilá, estudiar Torá y buenos actos. ¿Y a quién recurrimos? Al sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? El Mesías. Y esto no es una contraposición, es una unión que nos muestra la elevación del Mesías. Fíjense qué interesante sobre esta carta.
que nos dice en el capítulo 13, al final, tragamos pues fuera a él del campamento, llevando su vituperio. ¿Por qué hay que salir fuera? Porque Yeshua murió fuera de Jerusalén, fuera del templo. ¿Estamos? El sacrificio de Hatat, que tiene que ver con el error involuntario, se quemaba fuera del altar. Y cuando hablábamos de pecado en el capítulo que les leí de los hebreos, no es como se considera en la sociedad occidental, pequé, me siento mal, mi corazón está manchado. Eso es cristianismo, eso es religión occidental. Para la Torá, cuando traducimos estos términos al hebreo, aparece la palabra hatat, es decir, cuando nuestra intención es desviada y nos damos cuenta de que nos equivocamos en eso, el Mesías ha sustituido el sacrificio del animal de hatat, porque la otra palabra que aparece es seba, y seba es la parte física del sacrificio, el desguace del animal y el desangrado del animal. Son todos términos técnicos que si no los conocemos, si no sabemos aplicar, mezclamos todo. Entonces Cristo es nuestro sacrificio y vamos al cielo por su sangre derramada. ¿Dónde está Cristo eso? Eso está leído con ojos occidentales, no con los ojos orientales de la gente que entendía lo que se estaba leyendo. Muy bien. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, la Jerusalén celestial. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Esto es tefilá. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Que Milut Hasadim, hacer el bien. Entonces, en la misma carta de los hebreos, obviamente, está hablando del sistema rabínico. Lo que el sistema rabínico ya creía de cómo se iba a reemplazar los sacrificios del templo. Porque ellos también consideraban, indudablemente, de que el sistema se había desviado de su sentido original. Bueno, ahora bien, ¿por qué un sistema de sacrificios con animales? Porque en la antigüedad, a esa altura, se sacrificaban personas. Entonces, de pasar de sacrificar personas a pasar a sacrificar animales es un gran avance. Tiempo y espacio. Miren, se acaba de morir la mamá de un amigo que casi es un hermano para mí, lo conozco de los 13 años. Tengo 58, hace 45. Así que la mamá la conocí todos estos años, ¿no? Fíjense ustedes, en una sola generación, Matilde pasó de el lechero que venía por las calles para traer la leche, del hielo, que venían con la barra de hielo, con el carro a vender queso, ¿sí? De eso a la radio, al teléfono negro, la Segunda Guerra Mundial, Evita y Perón en Argentina, como destacables, en ese sentido, sociales, ¿sí? La guerra de los 70 en la Argentina, la televisión en blanco y negro, la televisión color, el pulsador de la televisión, internet, celular, una sola generación. El hombre de hace 100 años no es el hombre actual. En la Primera Guerra Mundial no había antibióticos. Imagínense el hombre de la época de Moisés. El hombre de la época de Moisés trabajaba la tierra y tenía animales. Y trabajaba el metal. No tenía otra cosa. La tecnología más avanzada era la espada, el caballo y el carro tirado por 2 caballos y la lanza. Hoy en día apretás un botón, volamos todos. Es otro hombre, por ende, otra conciencia. Entonces, no es correcto
mirar hacia atrás y decir qué salvajes que eran estos. ¿Salvajes en función de qué? De la actualidad. En la mirada actual de un hecho de hace 3.000 o 4.000 años. Desde nuestra mirada actual, unos salvajes, ¿sí? Por supuesto, desde la nuestra, pero no de la de ellos. Aunque en el fondo no somos tan distintos. No somos tan distintos, ¿eh? Miren, el rey Saúl, hoy es Shabbat Zahor. Shabbat Zahor, Zahor es recuerdo. Hoy es el recuerdo, una de las lecturas que se hacen en las sinagogas tradicionales, es parte del versículo que dice: y recordarás lo que te hizo Amalek cuando te atacó por la retaguardia. Amalek atacó a Israel por la retaguardia. ¿Sí? Entonces, Dios le dice a Israel: y tendrás guerra con Amalek de generación en generación. Bien, después están las interpretaciones, que es Amalek, que es Israel, pero no importa. El texto, ¿cómo está? Saúl, el primer rey, recibió la orden de destruir a Amalek. ¿Y qué hizo Saúl? Se quedó con el ganado más bonito y al rey, Agag, si no me recuerdo de memoria ahora, no lo mató. Mató a todos los infantes, a todas las mujeres, a todos los hombres, mató a todo el mundo, pero no mató al rey, Agag. Bien, no mató al rey. Entonces Dios lo desechó a Saúl como rey a través de Samuel. ¿Y qué le dice Samuel? ¿Qué le dice? ¿Se complace o no hay tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de él? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí vemos como el profeta Samuel está diciendo: la obediencia a la palabra de Dios, a la Torá, es más importante que el sacrificio. Y vos reemplazás una cosa por la otra, por lo tanto no puedes ser rey en Israel. Quiere decir que siempre hay hombres que tienen la conciencia un poco más elevada. ¿Vamos? Bueno. En la actualidad, evidentemente, no necesitamos matar un animal. Sin embargo, hay grupos que están rearmando el tercer templo y están practicando los sacrificios y que lo venden para que cuando vayas al pueblo de Israel los vas a sacrificar. O sea, la conciencia del hombre hoy en día medio que está un poco lejos de matar un animal para que Dios te perdone. Digamos que eso es mucho más básico, mucho más instintivo. De la historia que les conté de Shmuel, de Samuel y de Saúl, tenemos otro ejemplo con la actualidad. Y matarás a la esposa, al bebé, al infante y a todos los hombres. Arrasarás con todo. Cuando uno lee esto, ¿cómo se lee? Mundo occidental. El Dios de los judíos, Dios vengativo, Dios malo, pero vino Cristo, que es todo amor. Y después nos quemaron en la hoguera con la Santa Inquisición, ¿cierto? Muy bonito. Bueno. El hombre, ¿cómo eran las guerras en esa época? Se arrasaba todo. Era el hombre de esa época. Un hombre cavernícola, primitivo. Bueno, sí, cavernícola, primitivo. Preguntale a Putin qué significa tocar un botón y que vuela el mundo. En ese momento, Israel iba a destrozar a Amalek. ¿Cuántas personas eran? Una catástrofe, una cosa muy fea, muy mala. 30.000 personas, 20.000 personas. Arrasaba el pueblo. 30.000 personas. Listo. Mal, feo. Perfecto. Hoy en día, volamos todos. No queda nadie. Por un problema que, ¿quién tendrá la razón? Eso lo dejamos para la política. Cada uno tiene su opinión, perfecto. No me quiero meter en eso. Pero hay un señor que dijo: bueno, si se meten conmigo y me molestan, aprieto el botón, ¿eh? Volamos todos. Volamos todos. Toda la humanidad. En el fondo, seguimos siendo lo mismo con otra tecnología. Lo mismo con otra tecnología. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado la intención. ¿Cuál es la intención? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es tan difícil. Hay un solo Dios, único Dios para todos. No importa si sos judío, musulmán, cristiano, hindú.
un solo Dios que nos ha creado todos, que creó todo este sistema y que es el dueño y el jefe de todo el universo. ¿Por qué no tratamos de acercarnos a Él con una buena intención y solucionamos nuestros problemas? Los problemas siempre se originan en el ego, en el yo, en la identidad. Esta tierra es mía, esta montaña es mía, esto es mío. Bueno, está bien, pero no vayamos a la guerra. Miramos un poco y un poco, a ver, busquémosle la vuelta. Ah, no, pues yo soy más fuerte. Yo soy más fuerte, no hay vuelta. O se hace lo que yo digo o te mato. No hemos cambiado. No hemos cambiado. Bien. La única manera de que la humanidad realmente entienda cómo vivir en este universo es que logremos tener una intención que esté proyectada hacia el bien común. Y buscar siempre un término medio entre lo que yo quiero y lo que el otro quiere. Y si hay una disputa, que siempre la hay, y siempre la va a haber, porque tenemos ego mental, y vamos en este mundo, tratar de ir a un tribunal que sea justo. Que sea justo. Lo cual también es difícil de conseguir. Pero bueno, algo hay que hacer. Como para evitar las catástrofes y los desastres. Por lo tanto, lo que Dios nos pide a nosotros continuamente es que nos acerquemos a Él con el mejor corazón disponible. Y si nos equivocamos porque no nos dimos cuenta, porque teníamos un pensamiento y ahora pensamos de otra manera, que nos acerquemos a Él con tres cosas. La tefilá, la oración. La oración es introspección, mirar hacia adentro. Ah, me equivoqué, lo pude haber hecho mejor. O yo además lo voy a hacer de esta manera. El conocimiento de la Torá, ¿sí? Porque si elegimos este camino, tenemos que saber qué estamos haciendo. ¿Vamos? Y buenas obras, hacer el bien. ¿A quién? A cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Hacer el bien. Porque eso es a lo cual se refería Rab Shaul, que cubre multitud de pecados. Es decir, el hacer el bien nos ayuda a desarrollarlo. Y a su vez ayuda a otros a que vean la existencia desde otro lugar que no sea tanto el egoísmo para mí y por mí. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Muy bien, nos ponemos en pie, vamos a pronunciar